Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé a qué hora me van a ver. Le digo a mi invitado, en televisión sale a la noche, pero después en el canal, en el momento que lo prendan. Bueno, hoy estoy con un amigazo, me estoy dando un lujo bárbaro, porque estoy con un amigazo de hace muchos años, mucho, estábamos hablando recién un poquitín, de los Muchas años. juventudes atrás, Ricardo. Claro, che, Goro. Bueno, les presento, Víctor Tonelli, Goro para los amigos, pero es Víctor Tonelli, ingeniero en ciencias agrarias, eh, bueno, de la UCA, de ahí nos conocemos, somos colegas. Me quedé un poco más abajo de él siguió estudiando y por eso es licenciado el tipo. Así que más respeto. Che, licenciado, dígame licenciado. Y bueno, y se especializó entre tantas cosas, pero está especializado en ganado vacuno, por supuesto. Y es un capo reconocido como un capo, capo el tipo. Eh, a ver si toco esto acá. Es un capo y lo conocen del sector, dentro de la ganadería, lo reconocen todos. Y ahora lo vi por ahí casualmente en una intervención que tuvo ahora hace poco, nos va a contar él, sobre ganadería, como siempre. Les voy a contar brevemente, porque vale la pena estas cositas, antes de largarnos con la ganadería. Ustedes saben que este amigo estuvo en Capital Sarmiento, viviendo acá en Nuestros Pagos, en el CIALE, trabajaba en el CIALE, en la ELISA. Y un día yo estaba, no me acuerdo en dónde, en un almacén o en donde sea, y me doy vuelta así y lo veo. Le digo, ¿vos qué haces acá? Y yo vivo acá, me dice. Ah, ¿vivís acá? Yo también vivo acá. Y hacía no sé cuánto tiempo que vivía acá el tipo y no sabíamos. Y estábamos viviendo en el mismo pueblo y éramos compañeros de facultad, así que nos conocíamos muchísimo. Bueno, y ahí en adelante nos empezamos a ver, él con su señora, con Karina, que era una modelo, estaba fantástica, preciosa. Sigue, Y sigue, sigue. sigue, bueno, la mía también, más o menos. Claro. Adriana también sigue. Seguimos Vamos a decir juntos. que sí. Sí, y bueno, y nos encontramos y fue un gustazo y después nos veíamos muy seguido. Bueno, después él tuvo que partir para otros pagos y ya nos dejamos de ver. Pero bueno, vamos al punto. Eh, Goro, bueno, no, don licenciado Víctor Tonelli, veo y hago punto en esto porque no quiero salir de acá, de esto tan importante que vi que estabas estudiando, el futuro de la ganadería argentina, y me quedé maravillado, ¿no? Fantástico. ¿Cómo es esto? Contá. Bueno, bueno. A ver, en primer lugar, un placer de charlar contigo, Pimpi, porque la verdad es que, como bien dijiste, es amigo de muchos años y esos amigos que no necesitan verse para seguir teniendo ese cariño y ese afecto, ¿no? Así Exacto. que está vivo y presente como desde el primer día. Y pasamos hermosos días en Capitán Sarmiento compartiendo con las familias. Sí, señor. Yendo al punto, digamos, volviendo al punto. A ver, la ganadería argentina, en términos generales, para hablar, digamos, no ya a los especializados, sino al gran público, es una de las ganaderías más importantes del mundo, no solamente por el volumen que produce, que exporta o que consume, sino además por el potencial que tiene para seguir creciendo. Pocos lugares en el mundo donde hay ganado vacuno tienen esa capacidad. Muchos han llegado a sus límites, pongo como ejemplo Uruguay o como ejemplo Australia o como ejemplo Nueva Zelanda para poner, Sí, digamos, lugares los donde las más, ganaderías claro, son importantes, son donde son importantes. importantes, están muy cerca del techo, han Y desarrollado, han estamos en el crecido. mismo con Australia y Nueva Zelanda,
estamos Claro, más o menos en la misma latitud y tiene el estamos en el mismo hemisferio, clima. pero, Sí, y ahí viene el potencial, ¿no es cierto? claro. Con una relación clima, suelo, características agronómicas, potencialidad genética e incluso yo diría eh, personas involucradas, capacitadas, que en promedio diría estamos más arriba que los otros. Ahora bien, por problemas vinculados a la política, a la idiosincrasia, a la vagancia, a la mediocridad o a lo que vos quieras llamar, cada uno elija el término que más le gusta, Argentina ha permanecido en un nivel amesetado, con siempre manifestando un enorme potencial que termina siendo mal gastado o no desarrollado, lo cual no siempre nos genera esa sensación de frustración en términos generales. Yo lo adjudico mucho, mucho, mucho a la política, pero no vinimos a hablar de política, pero en todo caso no puedo dejar de mencionarlo y No ahí lo podés dejo, dejar digamos, ¿no? de No, no puedo dejar comentarlo de mencionarlo, no sí, puedo sí. dejar de Nos mencionarlo ha porque pegado diría, bárbaramente, dale, sí. básicamente, digamos, se ha utilizado a la carne como la leche, como el pan y algunos otros productos como elementos de popularización, digamos, y de convencimiento con plata de terceros de que determinadas políticas ayudaban al pueblo y terminaban destruyendo la potencialidad de cualquier sector que podía haberse desarrollado y nos fuimos alejando del mundo. Si uno mira, por ejemplo, Brasil, no podemos hablar de superficie ni de personas ni cantidad de habitantes, pero Brasil hasta el año 2000, estoy hablando de apenas hace 24 años, exportaba menos carne vacuna que la Argentina. Argentina exportaba más. Claro. Hoy Brasil exporta 6 veces más que Ah, claro. Argentina. Ay, Dios. 600% No me cuentes. más. Es el principal exportador de carne del mundo y uno Ah, se pregunta, digamos, ¿qué tuvo Brasil que no tuvo Argentina? Y la respuesta básicamente es que no se utilizó al agro brasilero como un elemento de política masificadora, ¿no? Pero bueno, yendo al tema, y ahí sí doy vuelta a la página, te diría, hoy Argentina está dentro de los 5 países que más exporta en el mundo, es el segundo consumidor de carnes del mundo cuando sumamos pollo, cerdo y vacuno, detrás de Estados Unidos, es el principal consumidor de carne vacuna, aun cuando haya caído este año y en los últimos años en el consumo por habitante, pero sigue siendo obviamente un país que hoy, quinto en el volumen de exportación y primeros en consumo y con un potencial enorme de desarrollo, te diría, si uno analiza los principales países donde se hace ganadería, y acá no lo hago con un nacionalismo extremo, sino con total racionalidad, es el país que más potencialidad tiene de crecer y de cubrir al mundo. De modo tal que en ese concepto así macro te diría, la ganadería argentina es importante, sin duda que lo es un aporte importante a la mano de obra, a los ingresos de divisas y por supuesto a la alimentación del argentino, pero probablemente se encuentre hoy al 70% de su potencial y pocos países pueden mostrar ese rango de crecimiento extraordinario, ¿no? Y lo que ahí pasa viene es que un poco, además sí, perdón, sí, no, no, dale. el- a pesar de haber estado con la bota encima, la ganadería en general se ha desarrollado y técnicamente, genéticamente se ha superado. Fue fantástico la superación que se ha tenido a pesar de haber estado achatado, ¿no? Y sin embargo, cómo realmente los ganaderos, cómo siguieron proponiendo, estudiando, trayendo semen, lo que fuere, exportando, estando en el mundo. Es bárbaro, ¿no? En general, el sector agropecuario, también la agricultura le ha pasado en forma semejante, a pesar Con, de con la también haber... diferencia, Dale, claro, con sí. la diferencia que la agricultura eh, es muy dependiente, pero también muy potencialmente desarrollable a través de insumos.
o de recetas de insumos o de procesos de metodología tecnológica que son más multiplicables, más rápidamente multiplicables. Por lo tanto, creció de una manera espectacular, Más en rápido, tanto que la sí. ganadería es mucho más dependiente de los procesos, no de las inversiones, no de los insumos, sino básicamente de los procesos que realice cada productor. Podés encontrar productores que con campos similares, con potencialidad de oferta forrajera similar y con ganado de similar calidad genética, que produzcan 70 kilos de carne por hectárea o de 300 kilos de carne por hectárea, o que tengan niveles de destete, producción de terneros sobre vaca entorada, desde 95 hasta 55, en similar oportunidad. Y ahí está la capacidad del individuo, la aplicación de las nuevas tecnologías y sobre todo de los procesos que, a diferencia de otras industrias, no requieren de altas inversiones o de, como se dice ahora, tecnologías AgTech, digamos, con drones. Y no, acá lo que digo, che, acá hay que darle de comer bien, hay que atenderla como corresponde, hay que estar en el parto del ternero, hay que darle las vacunaciones adecuadas, en fin, hay que hacer la cadena y la carga adecuada para que el animal tenga comida todo el año, pero son cuestiones que se conocen. Yo simplemente te quería marcar un par de temitas que me parecen que les va a interesar a la audiencia, ¿no? Se dice con bastante frecuencia que la ganadería está estancada hasta hace 50 años. Yo incluso lo escuché de funcionarios del gobierno pasado, que hablaban de los 50 años desde que Argentina fue campeón del mundo, allá en el 78, en aquel famoso campeonato mundial, y hasta la fecha seguía teniendo los mismos, producía los mismos kilos de carne, ¿no? Pero, pero claro, esta gente que lo comentaba casi como una anécdota o burlándose tal vez de un sector, olvidó que en el medio el sector ganadero cedió a la agricultura 35 millones de hectáreas de sus mejores suelos, 35 millones de hectáreas de sus mejores suelos, y la ganadería cediéndole como corresponde a la agricultura, porque la agricultura es más eficiente en el uso de la transformación del sol, digamos, en energía y en alimento. Se tuvo que ir a regiones marginales, tuvo que desarrollar regiones marginales complejas, con plagas distintas, con temperaturas para las cuales el animal no estaba preparado, sin calidad de forrajes como tenía, y a pesar de esa sesión logró mantener su volumen, ¿no? Y yo digo, ¿qué, qué diferencia de análisis cuando se estudia mínimamente un tema y decís, sí, está igual, hace 50 años que produce 3 millones de toneladas de carne vacuna, solo que le cedió en el medio a una agricultura que pasó de producir 40 millones de toneladas de granos a 160 millones de granos, y todo eso en la misma Argentina y todo eso con los mismos jugadores, ¿no? Entonces, son visiones que es muy importante tener en cuenta. Y yo, Pimpi, a pesar de mis años, sigo pensando que voy a ver todo. Entonces me entusiasmo y miro a 10 años, ¿no? Y trato de imaginar qué va a ser la ganadería del 2035, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esto a veces impacta porque la gente no tiene mucha idea. Y la gente ahora se queja porque pasamos de consumir el año pasado 52 kilos y medio por habitante y por año, y este año vamos a consumir 47 kilos y medio, 48. Habremos perdido 5 kilos por habitante y por año, sin tener en cuenta que el año pasado hubo una sobreoferta de carne producto de la sequía y la liquidación de ganado, y que este año ha habido mucho menos oferta y claramente, por supuesto, hay un impacto en el poder adquisitivo, pero la ganadería, la carne vacuna, viene perdiendo consumo por habitante o per cápita en la Argentina desde hace más de 40 años. Hace 40 años consumíamos 80 kilos de carne vacuna por habitante. Y hoy estamos en torno de los 50, digamos 48, 50. Y en estos 40, 35 años hemos perdido entre 7 y 8 kilos de consumo de carne vacuna por año y por habitante, a favor del crecimiento del pollo y El del pollo, cerdo, que hace básicamente, 40 años no existía. no, nada, Vos, nada. vos ¿Te acordate, acordás por lo cuando menos en mi casa era así. Comías el nosotros pollo los veíamos, domingos y era una fiesta. vimos cuando empezaron a aparecer
¿cómo era? Los Los galpones de galpones. pollo en la ruta y aparecían y decían, mirá eso, uy, ¿qué es eso? Y eso lo hemos vivido, ¿no? Claro, claro, por eso digo, en casa cuando yo era chico, los domingos se comía pollo y era un festejo. Claro, pollo de Ahora campo. comemos más carne de pollo que carne vacuna, ¿no? O Claro, el cerdo, en fin. Estos cambios que son tan importantes son el insumo esencial para las políticas estratégicas de largo plazo. Y este es el punto. Es decir, si no se entiende que estructuralmente el argentino, como ha ocurrido en el mundo, va a comer menos carne vacuna que en el pasado, porque hay otras alternativas, cambios de cultura, formas de cocción, estilos de vida, más gente que vive en ciudades, en espacios pequeños, en fin, miles de razones por las que esto va cambiando. más Entonces, ¿cómo vegetariano. no, Y vegetarianos, yo muy poquito, te ya sé. diría, No, pero digo como no, chiste. es que no tienen impacto, es más el impacto publicitario, No mueven la marketingero, aguja. que la realidad, no mueve la aguja. Te diría más, es increíble, increíble y apasionante cómo en apenas 20 años la región de Asia, Medio Oriente y Norte de África, que consumían en promedio 20% de todo el volumen de carne que se comercializaba en el mundo, hoy participan en el Qué bárbaro, 70%. qué Es decir, bárbaro. del 20 al 70, obviamente con un China espectacular que consume Explotada. explotada. Vos pensás que son 1.400 millones de habitantes, que hace apenas 12 años consumían 4,5 kilos, que ya hoy están consumiendo 8 kilos, y son 1.400. Cuando vos multiplicás 1.400 por uno, ya son Es 1.400 millones de litros. Es millones. una cosa que no podés creerlo. Y que Pero bueno, sacaron 600 es millones de apasionante. tipos de la pobreza, los chinos. Ni que hablar, pero ni que De hablar, la ni que pobreza, hablar. Entonces, 600 palos de personas. Es sí, pero además las otras regiones de las que no se hablan crecen a ritmos similares. Filipinas, Malasia, sí. Indonesia, Singapur, Singapur, por Dios. Vietnam. Entonces vos decís, Emiratos Árabes, Qatar. Vos decís, che, ¿y ahí no le vendemos carne todavía? Todavía no le ¿Cómo? empezamos a vender carne. ¿Qué pasó? ¿Qué nos ¿Qué sé? pasó? Bueno, que no pasó, ya sabemos que no pasó. Los Hundimos muchachos el estaban... corcho, decía un amigo mío. Los Claro. argentinos somos fantásticos porque hundimos un corcho, aprendimos a hundir el corcho, ¿viste? Sí, sí. Y Es hundimos el así. corcho. Somos tan... Pinchamos el corcho, ¿viste? Pero bueno, Bueno, es dale. fantástico, Pimpi. La verdad que a eso un poco me dedico, atiendo mi campo, me divierto con mis vaquitas, hago las cosas lo mejor que puedo, pero la verdad que este asunto de analizar, de proponer de propuestas estratégicas, de trabajar bastante cercano a varias comisiones de trabajo privadas que se acercan al público, a lo público para contribuir, y la verdad que me mantiene fantástico. Sí, 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 está fenómeno. Pero bueno, qué gran oportunidad, ¿no? Que tenemos en todo Fantástico. esto. A futuro es casi como, porque todos hablan de vaca muerta y nosotros tenemos la Esta es vaca la vaca viva viva. todavía. Está Esta es la viva la vaca viva. vaca, no descuidemos, por favor, la vaca viva que es la que nos mantuvo todo, la leche que nos mantuvo durante toda la vida, ¿no? Así es. Vos sabés Este, que sí. lo que uno percibe de hablar con funcionarios de algún nivel es que hay mucho entusiasmo en el gobierno por la ganadería, en general por el sector agropecuario, Exacto. Es respetado pero sí, sí, en general por todo el sector y toda sí, la sí, potencialidad que tiene, pero te diría que en particular, después de muchos años de haber interactuado con distintos gobiernos, siento que además hay un cariño hacia la ganadería o al sector pecuario, no solo la ganadería vacuna, ¿no? También las otras carnes. Y la verdad es que uno lo percibe e incluso lo ha visto en las decisiones que ha tomado el propio gobierno. Fue al único sector al que le quitó retenciones, por ejemplo. No por ejemplo, totalmente, por pero ejemplo. el 50% de lo que exportamos es carne de vaca que va a China y las retenciones bajaron de 9 a 0. En el resto de los cortes bajaron de 9 a 6,75. Al cerdo de 9 a 0. Es decir, y además lo vemos a los funcionarios viajar a los países para abrir mercados y para resolver problemas que se presentan. No sé, yo realmente estoy viviendo un momento
muy Inédito. entusiasmante, muy intensivo. No sé si inédito, pero porque alguna vez en la vida Un vivimos, en la pasaje época muy de cortito, Macri, sí, es cierto. cortito, cortito, pero te entusiasmaste y qué sé yo. Y ahora la verdad que lo estoy viviendo con mucho entusiasmo, sobre todo porque independientemente de la pasión que uno tiene sobre cada tema, y hay miles de temas importantes y cada uno con la pasión que lo lleva adelante, yo veo una oportunidad extraordinaria en un momento que si efectivamente no aparece ningún cine negro, va a ser muy interesante, Pipe, muy Claro, interesante. claro. Lo que pasa es que Ricardo, hay. perdón, Ricardo, entrevistador, No, señor Pimpi, Pimpi, dale. periodista. Y vos sos Goro. Claro. Mantengámonos como si Mantengamos los estuviéramos niveles. hablando en casa. Claro. Che, eh, a mí me entusiasma tanto. El otro día cuando leía tu artículo bueno, y escuchar todo esto, me entusiasma tanto porque hemos sido tan relegados. Mira, yo tengo un amigo que es Marcelo Elizondo, no sé si lo Sí, tenés, lo ubicás. sí, Bueno, sí. Es Marcelo un es un capo capo, total. capo en exportaciones, Capo exacto. número uno en En exportaciones y exportaciones, relaciones exacto. Lo voy a llamar internacionales. dentro de poco porque hice algunos artículos acá hace muchos años y lo voy a volver a llamar. Bueno, no importa, a lo que voy es a esto. Lo que él contaba, él es un especializado, les comento a la gente, en exportación, uno, o capo. Bueno, y entonces contaba que él trataba por distintos motivos, me acuerdo que hablaban justamente de la carne, cuando en un momento determinado, que nos hicieron tanto daño, se prohibió la exportación de carne acá en la Argentina, que hubo 2 o 3 veces en distintas circunstancias. Mucho Entonces, más, Pipi. Dos o más, tres te ¿no? enteraste, mucho más. Muchas más veces, sí, Muchas tienes más. razón. No, porque tengo gente que me discute que eso pasó. Lo cabeza de termo, ¿viste? No, no, acá nunca se prohibió eso. Después Bueno, te voy a contar una anécdota sobre ese tema. dale, yo te termino esta con Dale, Marcelo, que dale. andaba por el mundo, entonces había un tipo, qué sé yo, en distintos personajes. Dice, cuando vos le cortás un tipo, le estás vendiendo carne, por ejemplo, y vas y le decís al que te compra la carne, mirá, no te puedo vender más o te tengo que vender, pero al doble porque me pusieron un impuesto, que sé yo cuánto. Y el tipo te dice, te hace así, y te dice, no, anda y tomatelas. Hasta ¿Te acuerdas de tu llegó, abuela, de la peor parte de tu abuela, ¿viste? claro, llega tu mamá, tu abuela, a todas. No. Y él me decía, dice, y que de uno, que era el dueño de, no sé si era de Jaro, no, de Gatichave, que un jeque árabe. Y el tipo, y después que tenía relación, él estaba conectándolo para exportar vinos, entre tantas cosas, vinos, a, para ponerlo, porque estaba con un tipo que le vendía manteca a todos los cruceros que están por el Caribe, estos cruceros que vemos enormes, y bueno, que llenos de gente, miles de personas, bueno, y que comen y morfan y todo, bueno, venderle vino. Él le vendía, uno que trabaja con él, los cositos de manteca, lo de manteca. Era Sí, sí, una sí, fortuna. los Los, sachets los chiquititos. salchichitos estos de manteca que van en la confitería, ¿no? Millones de sachets. Millones, imagínate la cantidad de plata que es eso. Bueno, él estaba para meterles vino. Dice, no, no, dice, de Argentina no quiero más nada. No me vengan a ofrecer más nada. Cuando me digan, quieren venderle tazas no me ofrezcan tazas, nada, de Argentina no le compro, no vengan más a ese nivel. Entonces, después recomponer todo esto, todos los desastres que hicimos, es costosísimo. Lo hablábamos telefónicamente, el crédito, ¿no?, que tiene una persona o un país. Pero Reconstituir además, el crédito es muy duro, muy difícil. no, te Dale. lleva un tiempo enorme. No, la anécdota que te iba a contar va en la misma línea, en la misma línea. Yo con Cabaña La Lilas exportamos De durante acuerdo. muchos años, llegamos a ser quinto exportador nacional y nuestros principales clientes estaban en la Alemania. Es decir, Sí, habíamos desarrollado en distintos lugares, pero teníamos un acuerdo con una cadena de restaurantes que en su momento era muy famoso, que se llamaba Maredo,
propiedad de un alemán que vivía vivía cerca de Múnich, un poquito más al norte, ¿no? Y, y yo recuerdo, ya él no estaba cuando yo fui, pero sí fui a ver la compañía para saludar a los amigos. Yo fui en el 2006 al Mundial, a ver el Mundial, tuve la suerte, pude ir a Alemania para ver el Mundial de fútbol y aproveché que estaba en Alemania para ir a visitar esta empresa, fui a las oficinas, él ya no estaba, pero estaba mucha gente que yo conocía. Y no te digo, no me pegaron y no me tiraron del cuarto piso donde estaba la oficina porque me tenían todavía algún afecto. Los tipos, era el mundial en Alemania y hacía un año que venían promocionando su restaurante con las carnes argentinas. Gobierno de Néstor Kirchner no tuvo mejor idea para forzar que enviáramos más carne al mercado interno que estuviera muy barata, que hasta bajó los contenedores que estaban embarcados y prohibió Ah, todas las exportaciones. Después de años y décadas de promocionar la carne argentina, los señores pasaron el mundial sin poder vender un bife argentino. Eso, eso es irreconciliable. claro, No hay forma, no hay no, forma que te digan, te voy a volver a comprar. Yo ya no estaba vendiendo, pero me vieron y dijeron, ahí hay un argentino, a matarlo, poco claro, menos. y pues, claro. Porque además, los tipos imprimen los menús 2 veces al año. No es que todos los días sacan un menú. Con precio, con calidad, con promoción, con fotografía. Tuvieron que cambiar todo el año del Mundial, donde se suponía iban Sí, a cosechar la siembra de años de hablar de la carne argentina. Yo te digo, el daño que han hecho, no está escrito en ningún lado, ni seguramente tendrá pena suficiente para que paguen por los errores cometidos. Errores además absolutamente innecesarios. total, total, total. Pero Hablando, bueno, hablando de eso, la carne que es que más se vende, ¿cómo es? Porque en una época se decía que no tenía importancia porque los extranjeros comen partes de la carne, por ejemplo, el asado no les interesa. A ver, claro. contame un A ver, poco más sobre ese acá hay tema. dos conceptos para, así, lo más claro posible y sencillo, ¿no? Primero tenés dos tipos de animales diferentes. El que va al consumo es un animal liviano, un animal joven y liviano, porque el ama de casa prioriza cortes pequeños. Por lo tanto, en general, faenás animales que no tienen mucho más de 350 a 400 kilos. A la inversa, en la exportación, cuyos cortes van preferencialmente a la sección de restaurants, se requieren animales o cortes de animales pesados, es decir, que provengan de animales que pesen entre 460 y 500 kilos. Por lo tanto, en principio, salvo determinados cortes que pueden ir para un lugar o para el otro según la forma de cocción, partís de categorías de animales diferentes. Un animal liviano no es apto para vender cortes de alto valor y calidad para la exportación. Necesita, para poner un ejemplo, un lomo que pese, según los estándares internacionales, entre 3 y 4 libras de peso. Y eso es más de 1,6 kg, ¿no? O sea, para tener un animal de 1,6 kg tenés que faenar un animal vivo que pese como mínimo 430 a 440 kilos. Animal que ya por su peso excede las preferencias del consumo interno. Entonces, tenés una primera gran división que tiene que ver con el tipo de animal o tamaño que está faenando. El segundo tiene que ver con el tipo de corte. No podés exportar en la mayoría de los mercados carnes con hueso. Por ejemplo, el asado no lo podés exportar. Si vos querés exportar el músculo que compone el asado, lo tenés que deshuesar, tirar el asado, perder todo eso que es valiosísimo y venderle el pedacito que después lo pican, porque no tienen costumbre para comer. Entonces, el asado, el vacío, el matambre, yo te diría una parte no menor de todo lo que son las milanesas, la cuadrada, la bola de lomo, cortes del delantero, como la marucha, que es riquísimo, y otros cortes, en general no tienen buena demanda internacional. Entonces vos exportás lomo, cuadril, los bifes, que ahí sí puede haber competencia, pero siempre de animales más grandes, y eventualmente algunos otros cortes que están dando vuelta por ahí. Entonces, lo,
Lo interesante de esto es que lejos de competir un mercado como el otro, como la gente cree que ocurre, se complementan. Y eso, esa complementación es extraordinaria, Pimpi. Yo no te escucho. No, porque me había muteado. Para no, Ah, no, porque acá estaba ladrando un perro, entonces lo corté. no importa. Estamos en el campo, che. Estamos en el campo. Esto quería que dijeras, porque es fundamental que la gente, a pesar de que, bueno, no les entra por ahí, pero esto es importante decirlo, ¿no? No hay Que colisión. podemos exportar y no vamos a dejar de comer un No, asadito al por el tiempo. contrario, cuanto más exportemos, más vamos a estimular la producción, vamos a faenar animales más pesados y más carne nos va a quedar para el mercado interno. Claro, totalmente. Esto es fundamental decirlo para desasnar a la gente, ¿no? O para decirle a la gente cómo es la realidad. Esta es así. Y más plata, es decir, el productor como cualquier tipo de productor o fabricante de lo que sea, quiere vender más. Cualquier Y, individuo. y claro, esto fomentar la ganadería es fundamental, como cualquier otra cosa, ¿no? Sí, Este, con una diferencia, Pimpi. Acá parece que estuviera sobrevendiendo ganadería, pero uno que anda por toda la Argentina, la agricultura genera mucho más divisas, mucho más riqueza en forma instantánea, en ciclos más cortos, pero no arraiga a la gente en el tenés interior, razón. en el Además, sí es pueblo. cierto. La ganadería viene un ingeniero con un walkie-talkie, ahora no, ahora viene con el telefonito, con el WhatsApp, pi, da la vueltita, se va, cerró con la tranquera con llave y se fue, ¿no es cierto? Ah, Miró que todo estuviera bien, que no hay bichito, que si hay bichito le pasamos el ah, insecticida, que si no hay bichito, y se fue. sí, En sí. la ganadería necesita gente que cuide a los animales. No hay Ah, forma de tener ganadería sin gente. Entonces, hay la que ganadería vacunar, hay que castrar, hay que. arraiga. Sí. La ganadería arraiga y eso es un concepto federal que pocos valoran. Exacto, totalmente, totalmente. Y, sí, y además el agro, yo siempre digo que, porque dice que no da mano de obra, que da poca No, al mano de obra. contrario, Esto da que mano estás de obra. diciendo es uno de los temas. Pero además, Claro. además, yo siempre le digo a la gente, pónganse en el medio del supermercado y miren todo lo que hay ahí es todo Sí. El producto 80 o el agropecuario, el 70% viene de 80%. campo. Pero, y además está el marketing, todo el laburo que da el campo, Todo, porque por todo. el paquete de arroz hay en el paquete, el envase, la publicidad, En el transporte, en la la genética, el logística, transporte. en todo, todo, Es impresionante lo que. Miren la escoba, es producto en del todo. campo. Es decir, lo que ustedes miren, a no ser el plástico, pero sacando todas esas cosas, da muchísimo mano de obra. Es Es, muchísimo. es por fuera de determinadas industrias, es la principal dadora de mano de obra de la Argentina genuina. Lo Claro. que pasa es que muchos de los que se ocupan de ganadería no son asalariados, son propietarios. Pequeños, tienen 5 vacas, 10 vacas, viven de eso, viven de la leche, viven de vender cada tanto un ternero, viven de lo que fuera, o de la esquila si fuera lana, o de lo que fuera. Hay mucho cuentapropista que vive de la ganadería y a lo mejor no figura en las estadísticas de salario, ¿no? Pero bueno, Sí, es muy interesante, la verdad que no, pero después hay campos, por ejemplo, por decir, yo he estado mucho en Corrientes y vos ves estancias donde todavía está la estancia a la antigua, ¿no? Con un montón de personajes, de personal. Este, hemos tenido de compañero a Cometa, por Mingo Cometa, ¿te claro, acordás? Mingo, de esquina Yo iba corriente. mucho, claro, de esquina, y yo iba mucho, le compraba Hacienda a él en su momento, al padre, y iba mucho por ahí. Y ellos tenían 3 estancias, tenía Mingo, ahí en Oh, muy esquina. grande. ¿Y cómo es? Y había mucha gente, y lo que decías, que arraigados, que tenían, estaba el abuelo, el padre y el hijo, que venían, que se habían criado ahí en el campo
y seguían trabajando y era fantástico, es fantástico, porque eso y no se todavía cambiaban está por nada del vivo. mundo, ¿no? Vos sabés que me pasó también una pequeña anécdota el otro día, no este año, hace un par de años. Yo administraba un campo en Corrientes grande para un banco y íbamos de camino, fuimos a buscar a un personal a un puesto donde vivía, una casita muy linda con su familia, y el señor que venía a trabajar traía al hijo de 14 años para que acompañara el trabajo, ¿no? Y el que manejaba, que era un administrador contable, dijo, no, mire, no lo podemos subir porque el seguro no nos permite que si hay un accidente haya un menor trabajando. Y yo digo, la vida se hace de padres a hijos enseñando. Es decir, el chico no va a trabajar, se termina yendo al pueblo, empieza a entrar en zona de vagos o de cualquier cosa que dan vuelta por ahí, en lugar de estar trabajando y aprendiendo una labor sanamente Un con su oficio, padre, claro. con la gente que trabaja. Y yo digo, qué cosa increíble que estamos haciendo. Estamos destruyendo a lo que sigue, a los chicos. En lugar de educarlos, yo iba al campo con mi abuelo de chiquitito y me llevaba la manga a trabajar 8, 9 años y no había Eh, problema de que había exceso de maltrato infantil. Al contrario, me estaba enseñando, digamos, ¿no? Es ah, increíble cómo ha cambiado increíble. el mundo. Yo hay Un- cosas que racionalmente no las termino de entender. con el tema de la seguridad se pasa, ¿no? Bueno, estamos con un minuto. Y nos Che, damos un abrazo, Pipi. ha sido un gustazo de verdad. La verdad que te voy a llamar dentro de Sí, poquito, hombre, que no sí. pase, no sé cuánto hace que no nos veíamos, pero no sé, 5, 10 años, qué sé yo cuánto, No, no, mucho, es así. mucho. Y realmente la hemos pasado tan bien y bueno, algunos palos hemos recibido también, ¿te acordás? Y bueno, Con mi suegro. es así. Este, Juntos lo vivimos. lo vivimos Che, te cosas de mando esas. un abrazo enorme, Pimpi, y Sí, un beso enorme, Adriana. Qué bueno, paciencia que te tiene. Esa chica qué cara merece dura que sos. algo más que ir al cielo. Qué cara dura que sos vos, ¿eh? Qué cara dura. Ese minón que tenés vos que no te lo mereces. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo Porque dos sé que hijos, tenés seis nietos. ¿Eh? seis nietos y ya la mayor se recibió, el segundo ya se recibe a mediados del año que viene. Viste, Ah, ya entraron en carrera. está. Bueno, campeón, muchísimas gracias y ya nos vamos a ver dentro de poco. Bueno, igual vamos a hablar personal, lo personal, pero ahora muchas gracias por comentarle a nuestra gente de Sarmiento y a dónde llega esto. Un gran abrazo, saludos para Karina y será para hasta la próxima.